Salve María, queridos amigos de Septem. Hoy día vamos a hablar sobre un personaje muy controvertido, pero aún así muy importante. Es de Tertuliano. Él es un padre apologeta que despreció la filosofía, pero al ser el iniciador de la teología latina, de manera indirecta impulsó la filosofía dentro del cristianismo. Entonces comencemos para hablar acerca de este gran hombre Tertuliano. Bien, él nació en Cartago. Entonces Cartago era una ciudad que queda al norte del África, ¿no? En la actualidad queda en ruinas, pero aquí está la localización en la actual Túnez. Fue fundado por los fenicios. Era un pueblo navegante y va a llegar a ser la capital de una nación, ¿no? De una nación que va a conquistar gran parte del norte de África y sur de España. Sobreviviendo en su manera independiente a su madre patria, los fenicios, que fueron después conquistados por diversos pueblos. Cartago, pues, capital de la República de Punia, entró en conflicto con la República Romana que estaba recién surgiendo, que lo vemos en color rosado, y entre ellos va a haber grandes enfrentamientos conocidos como las guerras púnicas. En estas tres guerras púnicas, Roma conquista a toda Punia y destruye Cartago. Por lo tanto, la Cartago fenicia, que es la que están viendo en esta imagen de acá, no es la Cartago en la que vivió nuestro personaje Tertuliano. Fue la Cartago romana. La Cartago fenicia fue destruida por los romanos, mató a todos sus habitantes y los sobrevivientes fueron llevados como esclavos. Y sobre las ruinas de la Cartago fenicia se edifica la Cartago romana. En ella es donde va a vivir Tertuliano. Y van a ser en el año 160, y desde muy joven se va a dedicar a lo que es la retórica y el derecho, ganándose una gran reputación. Pero más o menos por el año 195, él se va a convertir al cristianismo, pues él era una persona muy apasionada, una persona que estaba muy atraída a la ascesis y veía cómo estos cristianos morían por Cristo y soportaban los peores sufrimientos por él. Esto le llamó la atención y motivó su conversión. Pero una vez como cristiano, él va a defender el cristianismo con gran energía y gran eficacia. Entonces, en esta etapa, sus libros son muy importantes para el estudio de la teología patrística. Pero lamentablemente, para él la tesis cristiana seguía siendo muy blanda. Él quería algo más estricto. Y en aquella época había una herejía fundado por un tal Montano. Por eso eran conocidos como montanistas, que ellos tenían una ascesis más rígida que el catolicismo, pero una ascesis en la cual ellos buscaban perfeccionarse por medio de esa ascesis. No es como la ascesis católica que los sufrimientos, que las mortificaciones que hace un santo, lo hace para unirse con Jesús. Ellos no, ellos lo hacían para ser más perfectos, no llegar a ser superiores. Por lo tanto, no es una verdadera ascesis. Pero bueno, Tertuliano se sintió atraído e ingresó al montanismo. Una vez que él se vuelve montanista, él va a escribir pues duramente contra la jerarquía católica. Posteriormente, según algunas fuentes, dicen que aún no le bastó la rigidez del montanismo, así que él va a fundar su propio movimiento, que es el tertulianismo. Y algunas fuentes, no todas, van a decir que Tertuliano
al momento de su muerte, él se va a convertir nuevamente al catolicismo. Incluso muchos investigadores modernos piensan que realmente Tertuliano nunca se hizo montanista, aunque sí logró tener influencias del montanismo. Por lo tanto, como ven, aquí hay un debate acerca sobre la fidelidad que tuvo hacia el cristianismo, hacia la fe católica. Muy bien, vamos a ver ahora a Tertuliano y la filosofía. Tertuliano va a rechazar a los filósofos paganos. Él no cree que con la filosofía pagana se pueda hacer una correcta teología. Él mismo va a decir, todas las herejías, en último término, tienen su origen en la filosofía. Pero, aún así, eso no evita que él utilice la filosofía. Entonces, él, para refutar a los que atacan al cristianismo, va a apelar a la filosofía, por más que él dice que todas las herejías nacen de la filosofía. E incluso no va a negar que muchos filósofos alcanzaron atisbos de verdad por medio de la filosofía, pero aún así no les concede gran mérito. Entonces, en un escrito que se llama De Anima, que en castellano es del alma, él escribe de esta manera: en modo alguno negaremos que a veces los filósofos pensaron como nosotros. Sin duda, este hecho es una consecuencia de la misma verdad. A veces, en la tempestad, cuando las señales del cielo y del mar se confunden, tras ir a la deriva, con fortuna se logra arribar al puerto felizmente. Al igual que en las tinieblas, algunos encuentran accesos y salidas con una suerte ciega. Así, la mayoría de las cosas las revela la naturaleza casi por sentido común que Dios tuvo a bien conceder al alma. Estas son sus palabras. Con respecto a la Santísima Trinidad, Tertuliano no va a inventar la palabra Trinidad. Esta palabra ya lo utilizó Teófilo de Antioquía, pero él utilizó el equivalente griego, que es la palabra trías, en su obra Autólico. La novedad de Tertuliano es que va a vertir esa palabra trías del griego al latín, como trinitas, lo que en castellano es Trinidad. Entonces, en Adversus Praxiam, o sea, contra Praxias, uno de sus escritos, él va a decir de la siguiente manera: la unidad en la Trinidad dispone a los tres, dirigiéndose al Padre y al Hijo y al Espíritu, pero los tres no tienen diferencia de estado, ni de grado, ni de sustancia, ni de forma, ni de potestad, ni de especie, pues son de una misma sustancia y de un grado y de una potestad. Pero aún así, su enseñanza es inconsistente. Entonces, por un lado, como estamos viendo, tiene afirmaciones que claramente señalan la Trinidad y la igualdad entre las tres personas y su sustancia. Entonces, él habla de sustancia, va a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son numéricamente distintos, pero cada uno de ellos es Dios con una misma sustancia, es decir, con un mismo homoousion, con un estado y un mismo poder. Hasta aquí todo es correcto, todo es conforme al Concilio de Nicea, que se hará más o menos 100 años después de que él vivió. Pero al lado de esto va a aparecer una opinión griega que con el tiempo se iría convirtiendo en el arrianismo. ¿No? El arrianismo es una doctrina que dice que el Hijo fue creado por el Padre y que no existió siempre. Y es que él va a decir que la unidad de la Trinidad no debe buscarse en la esencia, sino en el origen de las personas. Tertuliano dice que en Dios había razón desde la eternidad, había una ratio. Pero esta razón del verbum
o sermo en latín, lo que equivale al logos griego, no era distinto de Dios, sino que para el propósito de la creación, el verbo va a nacer como perfecto hijo. Es decir, la palabra de Dios que estaba inmanente va a salir de él, se va a desplegar, va a ser recién engendrado en ese momento. Entonces, por lo tanto, el verbo de Dios, como una existencia real, no lo tuvo desde siempre. Ahora, como en muchos de los padres latinos, él no va a hablar de dos naturalezas, sino de dos sustancias en una persona. Hay que recordar que todo esto, lo que habla Tertuliano, se va a deber que recién la teología estaba naciendo y todavía no encontraba las palabras apropiadas para explicar la fe. Entonces, para Tertuliano, en Cristo, pues, hay dos sustancias en una persona, unidas sin confusión y distintas en sus operaciones. Entonces, de esta manera, de manera anticipada, o sea, antes de que aparecieran, están las palabras que condenarían las herejías de Nestorio, del monofisismo y del monotelismo. Ahora, hay ciertos escritos en los cuales aparentemente enseñaría que María tuvo otros hijos, pero por otro lado, compara a María como la segunda Eva, que con su obediencia borró la desobediencia de la primera Eva. Y con esto, indirectamente, está luciendo pues también que María fue virgen. Entonces, como ven, por eso es que surgen estas controversias con este filósofo. O perdón, más que filósofo, teólogo. Ahora, Tertuliano, al igual que Hipólito de Roma, va a escribir contra el modalismo. ¿Qué es el modalismo? El modalismo es una herejía de los primeros tiempos que sostenía que Dios era solo una persona, que actuaba de tres maneras diferentes. Entonces, cuando Dios creaba, a Dios le llamaban Padre. Cuando Dios salvaba, le llamábamos hijo. Y cuando Dios santificaba, le llamábamos Espíritu Santo. Entonces, esto decían los modalistas. Ahí esta doctrina era profesada por Noexo, Praxias y Sabelio. Por eso a veces escucharán que le llamarán a esta doctrina sabelianismo, o también a veces le llaman macedonianismo. Entonces, para comparar, para darnos una idea, es algo así. Si una persona va a visitar a su padre, en ese momento le llamamos hijo. Pero cuando va a su casa a atender a su familia y va a atender a su hijo menor, entonces le llamaremos padre. Y cuando esta persona sale de su casa para trabajar, le llamaremos trabajador. ¿Son tres personas? No, es la misma persona que está actuando en tres maneras distintas, como hijo ante su padre, como padre ante su hijo y como trabajador ante su trabajo. Entonces decía que algo así era la Trinidad, eran tres modos de actuar, no tres personas. Entonces Tertuliano va a criticar esto. Entonces Tertuliano efectivamente sí creía en la Santísima Trinidad. Con respecto a la cristología, ya hemos hablado un poco de esto, ¿no? Tertuliano va a insistir en que Jesús es el logo de Dios, es decir, en latín puede decirle sermo o puede decirle verbum, pero es Dios en sentido derivado. ¿Qué significa el sentido derivado? Que Él va a recibir su condición divina, su sustancia de Dios, de la misma manera como la luz recibe su brillo del sol. Y él va a decir así en su libro Apologeticum. Y decimos que por Dios ha sido pronunciado y de tal pronunciación es generado. ¿No? Entonces,
Nuevamente, recordemos que estamos hablando de Jesús. Jesús es el verbo, es la palabra. Entonces, cuando Dios ha hablado, cuando se ha pronunciado, es el momento en que Jesús es generado, es engendrado. Continuemos con Tertuliano. Y por eso es llamado Hijo de Dios y Dios por unidad de sustancia. Si salió del Padre, tiene la sustancia del Padre. Eso es lo que quiere decir. Continuamos con lo que dice Tertuliano. Porque Dios es espíritu. Así como el rayo nace del sol, porción de aquella suma quedándose en el sol, en el rayo, porque en el rayo está el sol, y no se separa de la sustancia, sino que se extiende. Así el espíritu nace del espíritu y Dios de Dios. Como la lumbre, aunque se encienda, otras queda entera sin menoscabarse y no pierde los grados, la matiz, aunque ellas se originan otras luces iguales, que si se comunica no se mengua. Así lo que nació de Dios es Dios enteramente e Hijo de Dios, y ambos son unos. Entonces afirma pues la consustancialidad del Hijo con el Padre. Tienen la misma sustancia y los dos son un solo Dios. Y no considera pues al Hijo coeterno del Padre. Ya hemos hablado, ¿no? Que Jesús no existió siempre, sino que como Logos existió dentro de Dios, pero su existencia real lo tuvo en el momento de la creación, cuando Dios pronunció su palabra. Ahora vamos a hablar acerca de la antropología de Tertuliano. Su antropología es original y se la considera vigorosa. Y puede estudiarse esto en su tratado de ánima, es decir, del ánima o del alma. Este va a ser el primer libro cristiano que va a tratar sobre esta cuestión. Él en su pensamiento va a desarrollar que el alma es imagen de Dios, que es libre e inmortal. También él se va a inclinar por una corriente de pensamiento llamado traducianismo, según la cual el alma se va a transmitir y multiplicar a través del semen paterno hacia los hijos. Y esto, por lo tanto, va a ser un acto de generación de almas. Obviamente esto va a ser corregido por la Iglesia, ¿no? No es exacto. En la tradición cristiana es que el alma es creado en el mismo instante que Dios, en el mismo instante en que se realiza la concepción. Bien, a partir de la doctrina de la resurrección, Tertuliano va a corregir el espiritualismo de la tradición platónica y defiende la dignidad de la carne y del cuerpo humano, que ha de servir a Dios juntamente con el alma, y que con ella ha de recibir el premio de la vida bienaventurada. Para él, el pecado original es una corrupción inicial y culpable de la naturaleza que se transmite de las almas a los individuos. Entonces, como vemos, el pensamiento de Tertuliano es un pensamiento complejo, a veces contradictorio, pero aún así importante testimonio de la fe de los primeros cristianos. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy y nos vemos la siguiente semana en Septem. No se olviden que Septem es cultura.